Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte, a todos los fanáticos, los seguidores, los que nos encanta el arte. Esta es la comunidad que te puedes unir dándole like, suscribiéndote. Y estamos transmitiendo desde aquí, desde mi casa, mi segunda casa, GW5. Estos estudios maravillosos que siempre nos acogen con tanto cariño. Y hoy me acompaña alguien que yo le tengo mucho cariño a ella y a su esposo. De hecho, ellos se dicen entre ellos Cari y nosotros en casa le decimos los Cari también. Y todo viene de cariño, de amor, de Ave María, papacharse. Una mujer extraordinaria, fabulosa, con una capacidad increíble de aprender tantas cosas. Es brillante, actriz, cantante, productora. Trabajamos de hecho en un proyecto radial que ella produjo, o sea que productora de eventos, productora de radio también. Se ha diversificado y es coach de finanzas. Tenemos la coach de la que tanto hemos hablado para que los artistas también tengan esa otra visión de números y de alguien que es artista, también empresaria de Amedias PR. Oye, una empresa fabulosa que vamos a estar hablando de eso también. Mi querida, adorada y amada Jessica Delgado. Ay, Dios mío, yo después que tú has hecho esa presentación, yo no sé si tú estás hablando de mí o de quién, pero bueno, yo estoy feliz de estar aquí. ¡Qué lindo! Ay, no, yo estoy encantada de tenerte, Jessica. Sabes que el cariño es de muchos años. Demasiado de muchos años y el cariño es mutuo. Tú sabes que te amamos. Definitivamente. Y eres bien importante para esta conversación porque eres artista, graduada del Departamento de Drama, posteriormente estudiaste en Inglaterra, una maestría en teatro, y has trabajado en las tablas desde todas las esquinas, ¿verdad? Como cantante, como actriz. No dije también que habla varios idiomas, porque es que sus capacidades son muchas. Y te has sabido diversificar, ¿verdad? Y ahora en las finanzas, ¿qué te dio con estudiar finanzas? ¿De dónde nace eso? Pues es interesante porque justo llego a las finanzas por una quiebra. Nunca queremos hablar de esta área tan oscura, pero en el 2011 mi esposo se tuvo que ir a la quiebra. Y digo mi esposo, y aunque la quiebra realmente era una quiebra mutua, era de ambos, el habernos casado con capitulaciones nos permitió que esa quiebra fuera de él y me permitió a mí apoyarlo por no estar en bienes gananciales, ¿verdad? Por tener esas finanzas separadas. Y ese proceso fue muy duro porque nosotros supimos literalmente lo que era no tener nada. Y cuando hay muchos artistas que han tocado fondo y en el caso nuestro no fue la excepción. Y como digo nuestro pues porque estábamos juntos ya nos habíamos casado, compartíamos, ¿verdad? Distintas responsabilidades. Y ese hecho que fue tan duro de un día llegar a nuestra casa y que mi marido me preguntara, tengo $3 en la cuenta, mi amor, ¿qué me puedo comprar con $3? En ese momento. Con su humor característico. Con su característico humor, pero a la misma vez realmente diciéndonos, porque nosotros no éramos de comer fuera, no éramos, esto es lo que nos queda en la cuenta, que yo me puedo comprar con esto. Uh-huh. Y ese tocar fondo para nosotros fue muy duro, tan duro que a mí me costó estar mal físicamente. O sea, a mí, yo no sabía cuánto me había afectado esa quiebra que no era personal, pero era familiar. Yo no sabía cuánto me había costado hasta que estuve 3 veces en un hospital pensando que me estaba dando un heart attack y eran ataques de pánico. Nunca supe hasta años después cuando dije, wow, cuánto me afectó a mí esta quiebra. Y yo desde ese momento me prometí, ¿cómo nosotros podemos no volver a pasar por esto? No solamente no volver a pasar por esto, aprender de esto tan duro que nos ha tocado. Y era bien interesante porque no era que no tuviéramos capacidad de generar ingresos, no era que no, es que lo perdimos todo a la misma vez. ¿Y qué perdieron también? Porque tuve la dicha y
el privilegio que nos dio la amistad, ¿verdad? De conocer esos bienes de ustedes, de disfrutarlos con ustedes, aquella casa maravillosa, estar en esos espacios de ustedes. Jessica, yo no me daba la gana de decirlo, porque es que Jessica tiene tantos atributos por sí misma sola, que estar mencionando a su marido, pues es como que su marido tiene sus méritos propios. Esto es como las capitulaciones. Eso ¿verdad? es así. Pero ya que estamos contando una historia tan personal y tan que ya ha mencionado varias veces su esposo, que es Silverio Pérez, el gran y querido Silverio Pérez, pues esa unión, ese privilegio y esa maravilla de haberlo disfrutado con ustedes y después enterarnos de lo que sucedió, qué dolor tan grande, y que lo cuentes ahora de esta perspectiva, te lo juro que me quedo trinca en la silla. Bien duro, porque perdimos la casa de nuestros sueños, perdimos, bueno, todo lo que habíamos construido, realmente tantos años de trabajo, pero nos sirvió muchísimo. Siempre decíamos, wow, todo esto que nos está pasando literalmente tiene una razón de ser, y lo hemos venido constatando en los próximos años, o sea que para nosotros fue. Y quiero decir que fue bien lindo porque la única persona, fue bien lindo porque realmente me gustaría hablar de este momento. Cuando nosotros estábamos pasando por ese proceso, mucha gente se solidarizó, pero nadie de alguna forma nos tendió la mano. Y solamente hubo una persona que fue a nuestra casa un día, llegó por la noche, recuerdo que eran como las 6 de la tarde, y nos llamó por teléfono y nos dijo, abran el portón que estoy aquí. Ese fue Luis Raúl. Luis Raúl llegó a nuestra casa y nos dijo, le dijo a mi marido, cabrón, como era típico de Luis Raúl. Ay, fíjate, entonces entró a la casa y tú sabes que Luis Raúl era, ya yo entiendo por qué tú te fuiste a quiebra, o sea, pero es que esta casa, y nosotros en el momento era que estábamos tan destruidos. Ay. Él nos dijo, yo vengo a ofrecerte trabajo, y eso a mí me pareció tan lindo porque él no nos iba a dar dinero. Él le fue a ofrecer trabajo a mi marido. De hecho, hicieron un proyecto muy lindo en ese periodo. Pero él fue el único que llegó a nuestra casa a decir, ¿qué tú necesitas? Aparte de yo darte trabajo, ¿qué necesitas? Y nosotros, obviamente, con toda nuestra vergüenza, no, chico, no necesitamos nada. El que nos ofrezca trabajo está perfecto. Pero Luis Ra fue ese único amigo. Él y una persona que no nos conocía, que vive en Culebra, que llamó a mi marido un día y le dijo, tú no me conoces, tú y yo compartimos en los años 60 en Culebra, cuando estábamos tratando de sacar a la Marina de allí, y yo solamente te quiero decir que yo tengo una casa aquí que tú te puedes venir el tiempo que tú quieras, no me tienes que pagar, nosotros sin conocerlo. O sea que Luis Ra y esa persona que me reservó el nombre, que es pana, es a mí muy amigo nuestro ahora, fueron las únicas dos personas que estuvieron dispuestos a darnos de alguna forma, a decirnos que ustedes necesitan, más allá de lo que ustedes puedan verbalmente estar diciendo que necesitan. ¿Perdieron muchos amigos en ese proceso? No perdimos amigos, pero nos dimos cuenta de quiénes eran los verdaderos amigos. Y sí, los seguimos tratando, claro, porque están ahí, pero nos dimos cuenta quiénes verdaderamente eran nuestros amigos y quiénes nos llamaban para saber si estábamos bien, si necesitábamos comida, sí. Y desde ese momento nos prometimos qué podemos hacer para que esto no nos pueda volver a pasar. Y fue bien lindo porque en el 2020 yo me siento por primera vez con un asesor financiero, y esa persona fue la que me dijo los do's, el que me dijo los do's y los don'ts. Y después de eso yo empecé a autoeducarme, pero después dije, me quiero certificar para apoyar a otros, porque nosotros en un periodo corto hemos logrado tantas cosas que si hubiésemos sabido esto antes, no nos hubiese pasado lo que nos pasó de pasar por una quiebra y de pasar por literalmente no tener nada. Y tenernos que cuestionar, ok, ahora ¿cómo empezamos? Que eso es lo que yo le digo a la gente, tú puedes, nosotros estuvimos ahí, a mí nadie me lo contó. Ya lo pasaron, lo vivieron. Así que cuando yo veo gente con la que me siento que me dice, yo no tengo nada, yo le digo, yo he estado ahí y yo te voy a enseñar a cómo tú puedes sí lograr lo que nosotros hemos logrado y más, porque se puede. De verdad que es admirable lo que ustedes han hecho, y la resistencia, la resiliencia, ¿verdad?, con la que ustedes trabajan
tantos proyectos y tanto que le dan al país, ¿verdad? Tantas aportaciones. De hecho, sé que estás en televisión dando cápsulas, ¿verdad? Te he visto en Viva la Tarde, ¿verdad? Te he visto. De planificación financiera. Y Silverio también trabajando en Guapa o trabajando, como siempre, en sus proyectos en conjunto, en los eventos. Y cómo no paran, no se detienen ante la adversidad, son un verdadero ejemplo. Y lo que estás haciendo en las redes sociales, a través de tu página, no sé si tienes otra, pero es Jessica Yes Jessica Yes PR, ¿verdad? Ajá, Jessica Yes PR. Es fabuloso, tienen que seguirla porque son cápsulas, videos, reels, dirigidos precisamente a sencillos ejemplos e ideas, ¿verdad? Y orientación y educación respecto a finanzas, que son fáciles de aplicar y que te pueden cambiar la vida. Entonces, aplicando un poquito esto a lo que somos todos, incluyendo ustedes dos, artistas, ¿verdad? Pero que aplica igual para cualquier público, ¿verdad? Para todo tipo de personas que nos esté viendo. ¿Qué podemos hacer los que trabajamos, que no tenemos un cheque los 15 y los 30? No somos empleados, trabajamos por servicios profesionales, que es la mayoría de los artistas. Para comenzar, yo digo, hoy yo quiero comenzar a tener una finanza saludable. Voy a empezar hoy y yo no tengo ese chequecito de los 15 y los 30. ¿Qué hago? Es bien interesante porque a nosotros los cuentapropistas, que son... Ese es el nombre correcto. Gracias, mamita. No. Los de servicios profesionales, que son los músicos, los artistas, pues todos los que trabajamos de alguna forma por cuenta propia, ¿verdad? Pero en particular, me gustaría enfocar en la visión del artista. Lo primero que tenemos que manejar es lo que nosotros pensamos sobre nuestra profesión. Eso fue lo primero que yo tuve que aprender. Y es bien interesante porque cuando tú aprendes que tú eres un microempresario, tú eres tu empresa, si ya te empiezas a ver como empresario y empiezas a operar como si fueras un cuentapropista, tu visión sobre tu profesión cambia. Siempre se nos ha dicho... Y un poco a lo mejor nos viene hasta esta idea del teatro pobre y de que, ¿qué tú vas a estudiar? Bueno, no, yo voy a estudiar arte, yo voy a estudiar humanidades, yo voy a estudiar para ser artista o para ser músico. Y te dicen, ok, pero ¿y de qué vas a vivir? Eso es un pensamiento que nos viene de mucho tiempo y con lo primero que tenemos que empezar a bregar es con la mentalidad, lo que nos creemos nosotros mismos de lo que hacemos. Uh-huh. Porque si tú te visualizas como artista y todo lo visualizas chiquito, como teatro pobre, como la mentalidad que vas a generar es eso. Uh-huh. Y los artistas pueden llegar a generar mucho dinero. Y tú puedes vivir de tu profesión. Y no hay que estar en Hollywood para lograrlo. No hay que estar en Hollywood para lograrlo y no tienes que tener mucho. Lo que tienes que tener es una mentalidad financiera apropiada para comenzar. Oh, me encanta. Y cuando somos cuentapropistas, lo primero que tenemos que aprender es a un concepto bien básico que en finanzas está, pero que por alguna razón se nos hace difícil, y es págate a ti mismo. ¿Qué significa esto? Págate a ti mismo. Que de cada chequecito que tú recibes, de todo lo que haces, desde que empiezas tu carrera, tú empiezas, el primer acreedor en la lista de acreedores mensuales tuyos no es Luma, no es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no es tu renta, eres tú. Si uno empieza a pagarse a uno mismo, empiezas a crear tu fondo de emergencia y una vez lo tengas lleno, que ahorita podemos discutir cuánto se necesita para poder vivir, sobre todo si somos cuentapropistas. Una vez tú llenas eso, empiezas entonces lo que es tu fondo de inversión para tu plan de retiro. ¿Por qué? Porque los cuentapropistas no tenemos un patrono. A nosotros no nos van a dar... No tenemos un plan de retiro porque un patrono nos aporte, nos tenemos que aportar a nosotros mismos. Y es algo que no sabemos. Nosotros mismos nos tenemos que crear nuestro propio plan de ahorro y plan de retiro. Así es. Pero a veces uno dice, Jessica, sí, pero ¿cómo? Si entonces el cheque que yo recibo ya debo más que eso, ya yo debo más. Y entonces tengo que esperar otro cheque más para terminar de pagar. Entonces es como el que está atrás siempre, el que siempre está atrás o paga una cuenta ahora y otra, y se atrasa una, y entonces el otro mes pongo al día de la que me atrasé. Y aquí viene la segunda, de alguna forma, regla en finanzas personales, que yo lo tuve que aprender a golpe.
lo tuvimos que aprender a golpes, y es, si tú no determinas hacia dónde va tu dinero va a determinar hacia dónde va. Quiere decir que tú le tienes que dar dirección al dinero, no puede ser al opuesto. Ave María, Dios mío, pero mira, eso hace una diferencia brutal. es la primera vez que escucho eso. Pero eso hace una diferencia dramática, porque si tú no le dices, tú no escoges hacia dónde va el dinero, si tú no te sientas y tú dices, yo quiero lograr esto, esto y esto y esto, y voy a pagar esto y esto y esto, esto, cuando te llegue ese cheque, como no sabes lo que hacer con él, lo vas pagando como puedes y de repente no te da para nada y no ahorras y no haces tu fondo de retiro. Eso es lo que típicamente pasa. Lo primero, pues volvemos a la primera. Te llegó el cheque, es cierto, no te da para todo, pero lo primero que vas a hacer como quieras es pagarte a ti. Es pagarte a ti. Y tú vas a ajustar lo otro. Y es lo que nunca hacemos. Siempre ahorramos de lo que nos sobra. Siempre establecemos nuestro plan de retiro de lo que nos sobra. Y la regla en finanzas, y por eso los que tienen y tienen mucho, porque han aprendido que siempre se pagan a sí mismos y siempre están buscando formas de cómo generar dinero. Y créeme que cuando tú cambias, es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad, no nos los enseñan. Totalmente, estoy como en shock. Y sencillo. Y es súper sencillo, y es una filosofía. No, yo primero me pago a mí, yo no puedo estar bien si no tengo un fondo, porque no es justo yo pagarle a un acreedor primero que a mí. Es que piénsalo, en términos de bienestar, de lo que se conoce como bienestar financiero, no hay forma en que tú puedas generar bienestar financiero si no estás bien. Y tienes que empezar a pagarte. Pero te dirían, chica, pero es que me van a estar los acreedores llamando, yo tengo que ser responsable con la cuenta, el crédito. Pero por supuesto, tú vas a ser responsable con todo el mundo. Lo que sucede es que para eso es que tú estableces un presupuesto. Tú te tienes que sentar. La mayoría de la gente, y así operamos muchos de los que venimos del área de las artes, lo dejamos todo como que fluimos. Y ese fluir no te hace ser disciplinado en términos de establecer. Hay mucha gente que se sienta al frente mío, que yo le pregunto, ¿cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos? No me saben decir un número. Si tú no conoces tus números, lo tercero, si tú no conoces tus números, no hay forma en que puedas cambiar tu realidad. Tú tienes que saber cuáles son tus números al chavo. Uh-huh. Tú tienes que saber cuánto tú ingresas y cuánto tú egresas. Porque si tú estás egresando más de lo que estás ingresando, lo que te dice en un presupuesto es que tú te estás gastando todo sin que el cheque haya llegado. Entonces, ¿cómo tú haces un balance? Tú no tienes que saber, tú no tienes que ser un experto en matemáticas. Yo le digo a la gente, siéntate un día, imprime tus balances, tus estados de cuenta, siéntate a ver en qué tú gastas el dinero. Tú te vas a dar cuenta que tú te gastas el dinero no en cosas que tú quieres verdaderamente, sino en cosas que el dinero se te va porque tú no estás clara en cuánto tú necesitas. Cuando hacemos un presupuesto, la gente dice, ay no, pero que eso es un presupuesto que eso te limita porque es como que con eso no puedo hacer muchas cosas. Todo lo contrario, el presupuesto lo que te permite es ver todo lo que tú puedes lograr. Y en un presupuesto tú lo puedes tener todo. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor, si tú eres de los que te gastas tu cheque saliendo a comer 7 veces al mes, te vas a dar cuenta que para poder tenerlo todo, para poder cumplir con tus cuentas, para poder pagar todos tus utilities, para poder estar al día, para poder ahorrar, para poder invertir, tienes que hacer arreglos en algunas partidas. ¿Eso significa que tienes que sacrificar algunas cosas? Sí, pero no es sacrificarlo, es sacrificarlo menos. O sea, es decir, a lo mejor me tengo que ajustar en las veces que salgo afuera, en lo que ahora mismo es mi prioridad y compro que no necesito. Porque te vas a dar cuenta que compras cosas que no necesitas. Pero hablaste de algo bien importante, la prioridad. O sea, dijiste primero pagarte a ti. Pagarnos eso fue el primer consejo. Y después vamos a ver cuánto es que nos tenemos que pagar a nosotros mismos. Porque hay un número. Ok, eso es importante. Y entonces el presupuesto y establecer prioridades. Y ese presupuesto no tiene que ser ni tan siquiera complicado. ¿Cuáles son mis gastos prioritarios? Agua, luz, teléfono, lo que yo necesito para vivir. Vivienda, en este país necesitamos un auto porque no tenemos un servicio de transportación. No es como otros países que no dependes tanto de tenerte que comprar un auto que es una partida
bastante alta en los presupuestos de las personas, sobre todo en los últimos años para acá. Pero lo básico, techo, auto, comida y lo básico en ropa, utilities y deuda. Eso es lo que dice que es lo básico. Ok. ¿Verdad? Dentro de eso básico también añadimos seguros, como puede ser un seguro médico. ¿Por qué? Porque los seguros médicos a ti te van a ahorrar dinero a largo plazo. Entonces, todo lo que te ahorre dinero tiene que ser parte de tu prioridad. Ya viene lo otro que no es tan prioritario, que son los gastos los variables, que eso puede ser salidas afuera, diversión, ropa adicional que no necesitas, pero que tienes una compulsión, por ejemplo, con seguir teniendo 20 camisas cuando ya tienes 5 que son las mismas que usas, porque son las que tienes en tu closet, que son las más que te pones, pero sigues comprando por compulsión o por gusto. Por lo que sea. Que aquí, y es establecer prioridades. En ropa en Puerto Rico. Entonces, hay otra formulita en finanzas que funciona que dice el 50%. Yo tengo un poco de rollo con esta fórmula y le voy a decir por qué, pero dice la regla básica en finanzas: 50% debe ir destinado a tus gastos fijos, 30% debe ir destinado a tus gastos variables y el 20% debe ir destinado a ahorros, a retiro y a pagar deuda adicional. Repítemelo, Yuyo, volvemos. 30%. 50% gastos fijos. A 50% los gastos fijos que ya hablamos. Exacto. Los gastos variables un 30%. Perfecto. Y el 20% es a ahorros y a retiro. Y un ejemplo de gastos variables, discúlpame. Gastos variables puede ser por ejemplo, salir afuera, gastos que no son prioritarios, ir a un museo, ir al cine, vacaciones, que son cosas que sí tú quieres hacer, pero que posiblemente no sean una prioridad. Muy bien. Eso lo pones en esos gastos donde vas ahorrando para ese gasto variable. Muy bien. El marbete al año, gastos que no son recurrentes, que no son mensuales. Esos son lo que se conocen como gastos variables. Y entonces ya después Y el 20%. Entonces, en esa tabla, 50, 30, 20, lo primero cuando nos entra el cheque son $2,000, el 20% que son 400, se supone que eso es lo primero que saquemos y eso nunca lo hacemos. Y es la única forma que tenemos de crearnos nuestra partida de ingresos, ¿verdad? O sea, de lo que son ahorros y de lo que es un plan de retiro a largo plazo, porque nos los tenemos que crear. Claro. Y así es como lo hacemos, si fuéramos a seguir la regla. Pero esa regla se ha visto modificada por los años y por el costo de vida que tenemos. Y ahora, de alguna forma, una regla básica es el 60% a tus gastos fijos. 20% a tus gastos variables. Lo que no varía es lo que todos queremos cambiar, que es la partida de ahorros y de retiro. Esa partida, por alguna razón, nunca la queremos crear y es la más importante, porque de ahí tú vas a vivir. Cuando tú te retires, tienes 25 años adicionales en los que se ha establecido que las mujeres viven hasta los 85, los hombres viven hasta los 83, y esa partida tú la creas para vivir cuando te retires de esa partida que has creado. Wow, ok. Y en esa partida también va el fondo de emergencia. El fondo de emergencia. Que en Puerto Rico se ha usado para los huracanes, para la pandemia, las familias que sufrieron los terremotos en el sur. Se van. O sea, ese fondo de emergencia es bien importante tenerlo. El fondo de emergencia todo individuo lo debe tener y la regla es que tú debes tener entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Okay. Si tus gastos fijos, ¿verdad? Si los gastos mensuales del hogar son $2,500 o $2,000, 6 meses son $12,000. Ya. Y uno dice, wow, ¿cómo creo eso? Eso no se crea de la noche a la mañana. Eso se va creando de lo que vas ingresando y de ese % que te vas asignando. Del % que yo me pago a mí misma. De ahí no es que cuando tú dices te pagas a ti misma y te vas a ir al shopping a gastarlo, sino que no, eso tiene que salir si tú te quieres comprar algo de la partida del 30%, pero el 20% es para emergencias. ¿Y qué emergencias son estas que podemos tener en nuestra vida? Tenemos que cambiar algo en el hogar, ya tenemos un fondo que hemos creado.
tenemos una enfermedad que el seguro cubre una parte y tú tienes que cubrir otra para que tú no tengas que incurrir en deuda adicional. Tú tienes ese fondo. Pasó algo con algún familiar que tengas que responder. Algún accidente, una goma se te explotó, las gomas que hay que cambiarlas. Sí. Todo eso, para eso se crea ese fondo de emergencia. Y eso lo haces porque es como si fueras tú tu propio banco. Lejos de cogérselo prestado y ponerlo en una tarjeta de crédito que te va a costar entre un 23 y un 30% ya de interés, tú eres tu propio banco. No lo hacemos, es una cultura que no se nos enseña. Oye, y ese % lo establecido debe ser 20, pero tú puedes empezar con un 5%. Si tú te ganas 2,000, 2 por 5 son 10, son $100 que vas a depositar ahí. Puedes empezar con un 5, pero tú te vas a dar cuenta que cuando tú mires tus cuentas bancarias y tú veas cuánto tú has logrado crear para ti, eso te da una tranquilidad. Por eso yo le llamo el fondo de paz y de tranquilidad. Hay mucha gente que le llama el fondo de emergencia y contingencia. Yo le llamo de paz y tranquilidad porque tú mismo te puedes resolver tus problemas. Por ejemplo, si ahora mismo se está hablando mucho de que puede venir una crisis energética para todo el mundo, donde todo el mundo se quedaría desconectado. Eso significaría que tú no tienes acceso a bancos. Eso significaría... Y la crisis también que está sucediendo en Estados Unidos, los aranceles y demás. Los aranceles y demás que tiene ya está teniendo un impacto. Yo lo estoy viviendo a medias que yo compro en Europa. Ya a mí me pusieron esas tarifas, a mí me las han impuesto. Wow. Es lo que estoy comprando. Entonces, ese dinero lo utilizamos para resolver esas cosas en donde tú eres tu propio banco. Y luego que tengas eso, nosotros los que somos cuentapropistas, también vamos a poder vivir de ese fondo cuando no nos llamen a trabajar, cuando hay una producción que se cancele. ¿De dónde tú vas a sacar dinero si no cobras todos los meses? Pues de ese fondo que has creado. Esa es la importancia de esto. Si te quedas sin trabajo, si te quedas incapacitado, son cosas que nosotros no pensamos, pero que es bien probable que nos pueda suceder en algún momento. Pero eso que has dicho, para el artista es vital, porque el artista no es solo que no cobra a los 15 o los 30 necesariamente, sino que es como por épocas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres, yo me voy a dedicar estos 2 años a audicionar porque tengo como meta estar o salir en una serie o película, ¿verdad? Una sabática, coja lo que sea. Voy a dedicarme a audicionar para que me caiga un trabajo y no me quiero comprometer con otros trabajos porque entonces después si me cae esa oportunidad que quiero, pues no la puedo cumplir. Pero entonces es bien duro porque tú estás audicionando, pero a ti no te pagan por audicionar. Estoy poniendo un ejemplo, y sale precisamente de las personas que he entrevistado aquí, de los actores. Y en el caso de los artistas, los músicos, ese fondo debe tener por lo menos de 6 a 12. O sea, lo lógico para una persona normal que tiene un sueldo fijo es de 3 a 6 meses. Pero nosotros, los cuentapropistas, que nosotros dependemos de lo que hacemos, que si hoy estamos enfermos y no podemos trabajar, no cobramos, que si se suspende una producción no cobramos, que vamos a ver que lo que no es fijo se supone que sea de 6 a 12 meses. O sea que es mayor nuestro fondo de emergencia. A mí me tomó crear mi fondo de emergencia casi 3 años y medio. Lo que digo es, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero cuando tú lo creas y lo mantienes por un tiempo, o sea, lo logras mantener, ya entonces empiezas a ahorrar empiezas a crear tu fondo de retiro, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir retirarnos. Pues te das cuenta que eso te crea no te puedo explicar la tranquilidad de espíritu que eso da. Mira, a mí me pasó, Jessica, con todo este revolú que ha pasado en nuestro país, que cada vez que el fondo subía un montón, bajaba otra vez porque lo tenía que usar para algo, y subía un montón, y bajaba otra vez porque tenía que usarlo para algo. Y a mí me daba un coraje. Y Francisco, que tú lo conoces, mi esposo, me dice, dale gracias a Dios que está subiendo y bajando, porque lo tienes. Ajá. O sea, lo usas, sí, que te enoja que lo estás utilizando, pero es que lo tuviste y dale gracias a Dios que lo puedes volver a subir. Claro. O sea,
Pero está el fondo. Pero yo le digo a la gente, no te dé pena utilizar el fondo cuando lo tengas que utilizar, porque justo es para eso, para que no te tengas que endeudar en un momento porque lo tienes, porque has venido creándolo, porque eres tu propio banco, porque te prestas a 0% de interés y porque después eventualmente lo puedes ir subiendo. Gracias por decirme eso. No te me llegó a hablarme no te puedes sentir culpable. Sí. Y entonces la importancia de esto, y es lo que no nos enseñan con las finanzas, ¿verdad? Y sobre todo a nosotros los cuentapropistas, eso es bien importante. Y eso no lo puedes dejar de hacer porque si tú no creas eso, nadie lo va a hacer por ti. Uh-huh. Y lo que vamos a tener es lo que hemos visto a lo largo de los años, artistas que después terminan pidiendo dinero, y yo no tengo nada en contra de eso, pero no hay necesidad si tú has creado las cosas. O sea, el gobierno no va a hacer las cosas por ti. Y aquí tenemos que empezar a ser autogestores. Nadie lo va a hacer por ti. El gobierno no se puede convertir, o tu patrono, en tu rescatador, en tu salvador. Tú te tienes que crear tu fondo de retiro. Tú te tienes que crear tu propio fondo de ahorro, ¿verdad? Tu fondo de paz y de tranquilidad. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y eso Silverio y yo lo tuvimos que aprender a golpe. Y lejos de que te pueda pasar algo como esto, es tener esa conciencia de que de cada cheque que yo cobro, lo primero que hago es pagarme a mí entre un 5 y un 20. No tiene que ser un 20. Un 20 yo creo que sería lo radical, y hay gente que lo hace. Hay gente que ahorra mucho más que eso y vive con menos porque se quieren retirar mucho antes. De hecho, poca gente conoce esto, pero hay movimientos. El movimiento FIRE, por ejemplo, Financial Independence Retire Early. Son jóvenes que nos están pasando el rolo porque trabajan un montón, generan mucho dinero, viven con el 30%, están ahorrando el 70% porque ya a los 40 o a los 45 años se quieren retirar. Es un cambio de mentalidad. Pero te pregunto algo, Jessica, porque también está la mentalidad que es todo lo contrario, y lo he escuchado en personas como, ¿verdad? Mi papá, que en paz descanse, artista plástico que fue, ¿verdad? Que en un momento dado de la vida lo pensó así y sus finanzas al final fueron bien dificultuosas, ¿verdad? Y lo he escuchado de jóvenes también, y es la vida hay que vivirla ahora. Así que si te llegó los chavos, tú úsalos, disfruta, que la vida es ahora. No, y no es incompatible con todo lo otro. Por favor. No es incompatible. No, pues claro, porque tú estás, si para ti, es que va a depender en qué etapa de tu vida estés y cuál va a ser tu prioridad. No es incompatible en que tú puedas irte de vacaciones, gastarte tu dinero, pero pagar tus cuotas a tiempo, pagar tus deudas, ahorrar, seguir ahorrando y seguir viviendo. No es incompatible. Para eso es un presupuesto. Para eso es que tú te sientas y ves hacia dónde, qué dirección tú le quieres dar al dinero, qué para ti ahora es prioridad. ¿Es viajar? Ah, pues perfecto. Vas a viajar, no hay ningún problema con eso, pero sabes que tienes que de alguna forma restringirte en otra cantidad de cosas que no son tu prioridad en este momento. Y eso no significa que no cumplas con tus deudas, eso no significa que no sigas ahorrando. Significa que si tú quieres viajar, perfecto, porque esa es tu prioridad, tú trabajas para ello. No es incompatible. Uh-huh. Porque te quiero decir algo, nosotros, esta generación, lo que se ha topado es que con que tenemos que sostener a nuestros padres, y no es justo. Ay. Sí. No es justo. Sí, que tenían esa filosofía. Trabajamos. Y es porque no, y es una filosofía que nos viene, yo creo que de Estados Unidos, de no ahorrar, porque esta mentalidad no la hay en Europa. La mentalidad en Europa es cómo yo ahorro en el household, en el hogar. ¿Cuánto ahorramos en el hogar para el bienestar común del hogar y que nos permita vivir hasta el final de los tiempos, teniendo lo que nos hemos acostumbrado a tener? No tiene que ser mucho, tiene que ser calidad de vida. Maravilloso. Volvemos, no es incompatible. Y mira lo que sucede. Nosotros, esta generación, hemos tenido que sustentar a nuestros padres porque generaron mucho dinero, pero no hicieron fondos de retiro, no ahorraron, y terminas viviendo de un seguro social pensando que es tu plan de retiro. El seguro social no es tu plan de retiro, es un beneficio suplementario. Te va a suplementar para comprarte comprita para ir y pagar algo mínimo, pero si tú esperas que tu seguro social sea tu plan de pensión. Qué importante eso que has dicho. Pues si tú esperas que eso sea así, la paz
¿Qué dijiste? No la vas a tener. No la vas a tener. No la vas a tener ni tampoco tus hijos, ni porque es una cosa que familiarmente se va heredando. Se va heredando. Y entonces, ¿qué hicieron más nuestros padres que nosotros no debemos permitir? Yo creo que ninguna persona debe llegar a la edad más vulnerable, que es cuando nos vamos a retirar, cuando ya somos mayores, que debemos haber tenido. El dinero que ya recaudamos y que construimos durante... Cuando fuimos más prósperos, ¿verdad? Cuando trabajamos, para podernoslos disfrutar. Y de repente llegamos la realidad que está viviendo nuestro pueblo y el pueblo, por ende, el pueblo americano, es que los viejos están empobreciéndose. Sí. Que no tienes con qué comer, no te puedes hacer una compra, vives en condiciones infrahumanas, nadie se merece eso porque tú trabajaste. Sí, ya aportaste al país. Montaste el país, de repente tú mismo, el país no te puede sostener a ti, porque no es responsabilidad realmente del país, y es lo que creo que es importante que todos saquemos de aquí. Tu responsabilidad es contigo, así que si y en una población cada vez más envejecida. Entonces, si tú no le quieres dejar el que tú seas una carga a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, tienes que empezar a crear esto para que cuando llegue esa edad, tus fondos te puedan suplir esa necesidad que vamos a tener las mujeres por 20 años más, de 65 a 85, los hombres de 65 a 83, porque viven 2 o 3 años menos, es lo que es la expectativa de vida. Entonces aquí viene otra cosa importante. ¿Cómo creo mi fondo de retiro si somos cuentapropistas? Por eso. Es de ese mismo dinero que te pagas, ¿verdad? De siempre acostumbrarte a sacar el dinero, lo primero que voy a hacer es para pagarme a mí. Pero una vez tú completas tu fondo de retiro, de paz y de tranquilidad, entre 3 y 6 meses, y para los cuentapropistas entre 6 y 12 meses, que nos tome el tiempo que nos tome, tenemos que empezar entonces a ver cómo crecemos nuestro dinero. Y eso lo hacemos a través de instrumentos de retiro. Si somos cuentapropistas, esos van a ser aquí en Puerto Rico, no en Estados Unidos. En Estados Unidos aplican otras cosas. En Estados Unidos tú puedes comenzar tu plan de retiro a través de plataformas. Pero aquí en Puerto Rico no. Aquí en Puerto Rico tenemos que hacerlo a través de planes KIOS, a través de IRAs. Se llama Individual Retirement Account. Son cuentas de retiro de individuo. Eso es lo que significa una IRA. Y qué beneficioso para las planillas a la hora de llenar planillas, ¿no? El segundo beneficio es que vas a ahorrarte en contribuciones. Pero el primer beneficio es que estás creando tu plan de retiro cuando te vayas a retirar. Y que de alguna forma cotizan en la bolsa de valores, tú pones un dinero inicial que va creciendo en el tiempo. Por eso es importante que mientras más temprano empecemos a crear nuestros fondos de retiro, ese dinero va a crecer a lo largo del tiempo. Se hace a través de planes KIO, se hace a través de seguros de vida que te dejan asegurado a tu familia, te dejan asegurado a ti. Tú puedes generar dinero en vida o en muerte, tú lo decides. Okay. Tú puedes utilizar un seguro de vida para vida o muerte. Que hay mucha gente que lo utiliza para muerte, como para dejarlo en beneficio a las personas que dejas, ¿verdad? Esos beneficiarios. Pero si nosotros planificáramos, y esto es lo que hacemos en planificación financiera, el dinero que tú has ahorrado te tiene que dar para vivir y hasta que mueras. Cuando mueras, tú no tienes ya ningún compromiso con nadie. O sea, ese plan te tiene que durar a ti por tu vida, para disfrutártelo. Y claro, se beneficia a tu familia, por supuesto. No, y la medida que tú estás bien, también se beneficia a la familia. Pero no es el fin. El fin es que tú como individuo hayas ahorrado para tener tu calidad de vida. Y eso mismo es lo que le enseñamos a nuestros niños. Y eso, si lo siguiéramos pasando, nos daríamos cuenta que somos responsables de nuestra vida y también de vivir esos últimos años en bienestar porque lo hemos creado. Definitivamente, y hemos visto en el ámbito de los artistas, tantos y tantos artistas que terminan sus vidas en condiciones miserables. Que es una lástima, es un dolor tan grande que nos da a todos, porque de alguna manera nos proyectamos y nos vemos y decimos cómo evitar, ¿verdad? Que eso pase. Y aquí están las herramientas, es que lo tenemos que hacer. Y esto se hace no importa lo que tú ganes. No importa. Porque eso es según el cheque que te entró. Tú ahí haces esa división. De nada te vale ganar un montón de dinero si te gastas ese mismo dinero. O sea, la gente que empieza a ganar bien, pues ya yo genero $150,000 al año.
Pero si mi estilo de vida es afín a esos 150,000, tú no vas a crear riqueza. Exacto. Hay gente... Como si no lo tuviera. Ha llegado gente a trabajar conmigo que han sido maestros, que tienen bien buenos fondos de retiro para sí, porque lo han hecho bien. No es lo que ganas, es lo que haces con eso que ganas. Es cuánto ahorras y cuánto maximizas tu dinero. No se trata de cuánto tú ganas. Porque hay millonarios que están endeudados, que tienen botes, y todos están totalmente endeudados. Generas un montón, pero estás endeudado. Esa no es la verdadera riqueza. Aquí de lo que estamos hablando es de que tú generas bien, tú empiezas a vivir bajo tu nivel de vida. Se llama live below your means. Aprender a vivir con menos de lo que tienes. Que menos siempre sea más. De que no tienes que, si ganas 150,000, me tengo que comprar la casa de mis sueños, ahora es que me puedo comprar el carro de mis sueños. No, ahora te vas a comprar un carro que sea a tono a tu realidad, pero sin descuidar el estilo de vida que verdaderamente quieres crear, que es a largo plazo. Eso es tan importante ahora que con las redes sociales todo el mundo quiere aparentar, ¿verdad? Como cuando tú te compras una casa, lo que le llaman la casa de los sueños, bien costosa, no es la casa nada más, es lo que implica en impuestos, en mantenimiento, en que los servicios por lo general en esas urbanizaciones son más costosos, que quedan en lugares donde tienes que pasar por mucho peaje, que cuando tú entonces sumas y restas, no es meramente el costo de una casa, ¿verdad? Que la pagaste así y después cómo la vas a mantener, ¿verdad? Y estás viviendo aquí. Lo digo porque eso también contribuyó a nuestra quiebra, siendo totalmente honestos. Vivíamos en una casa que pagábamos una mensualidad que era una atrocidad. Yo ahora miro y yo digo, ¿pero cómo? Claro, era lógico que íbamos a terminar en una quiebra. Y era eso. Estábamos viviendo, generábamos mucho dinero con muchos contratos y casi estábamos viviendo, generábamos esto y gastábamos exactamente esto, sin mirar que lo verdaderamente importante, que tú podías vivir en una casa de mucho menos. De hecho, ahora la casita que nos compramos es súper pequeña y tú no te imaginas lo feliz que somos, porque hemos aprendido a mirar la vida desde queremos calidad de vida, no queremos ni pretender, el dinero nos tiene que dar para lo verdaderamente importante, que es para vivir de él. Y quiero hablar de un número también que es vital, que la gente a veces se deprime cuando se entera de lo que necesita para vivir por esos últimos 25 años, porque como tú planificas tu retiro es mirando la fórmula de cuánto tú gastas mensualmente multiplicado por 12, que es el año, y eso lo vas a multiplicar por 25. 25 porque es lo que se espera que tú vivas después de esos 65. Ese es el número que tú necesitas para retirarte. Y un cuentapropista entonces lo saca por las planillas, lo divide en 12, lo que se ganó el año anterior. O puedes hacer tu propio presupuesto mirando cuánto tú generas, porque tú sabes cuánto tú generas y cuánto tú gastas. Que puede variar de mes a mes, pero uno puede sacar un estimado. Pero te doy un estimado. Si tú gastaras $2,000, si esos fueran tus gastos principales y lo que necesitas mensualmente, por 12 son 24,000. Son 24,000 por 25, son $600,000. Ese es tu número. Y es importante que tú comprendas tu número. Y lo que no entendemos, Dios mío, son 600,000. ¿Cómo yo llego a 1,000,000? Todo eso lo logras haciéndolo desde que empiezas a trabajar. Por eso es importante esta partida desde que comenzamos. Pero si tú tienes 40 o 50 años, como yo, que empecé a los 40, y yo tengo un número bien claro con el que me quiero retirar, pues ya yo sé que yo tengo que buscarlo a través de instrumentos, como yo maximizo mi plan KIO, como yo maximizo mi plan de seguro, como yo invierto en las IRAs, en qué instrumentos me generan a largo plazo, en 10, 15 años, cuánto yo necesito aportar para tener en 10 o 15 años los 600,000, en este caso que puse de ejemplo, que necesito. Son números y es planificación financiera. Pero lo tienes que saber. Lo tienes que saber porque no se puede evadir, no se puede, o sea, hay que enfrentarlo y pasar. Cuando llegues vas a tener 40,000 ahorrados y te vas a dar cuenta que eso es un año posiblemente. Que no va a darte. Claro. Cuando tú te retiras, tú vas a vivir con el 80%, no vas a necesitar el 100%, ¿verdad? Porque ya vas a asumimos que tienes casa paga, que no necesitas necesariamente el auto, que tienes seguro de
de salud que te va a cubrir parte de eso, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico, que en ese sentido somos afortunados de contar con un sistema de salud que, bien o mal, no es lo que tienen que pagar los americanos que es carísimo, pero por otro lado tenemos otros sistemas donde te lo dan todo porque aportas, que es en Europa, ¿verdad? Que ese es el que literalmente al que debemos aspirar, sin connotaciones políticas, es que es lo más lógico. Uh-huh. Y entonces basado en ese numerito tú trabajas para ello. Pero yo le digo a la gente, no le cojas miedo al número, es importante que lo sepas para que trabajes para ello, porque si no lo sabes, no hay forma en que lo puedas lograr. No hay dirección, que fue de lo que comenzaste diciendo. Tengo dos preguntitas. Una es en las inversiones. Cuenta también, por ejemplo, la gente que invierte en bienes raíces. También eso cuenta para lo que se conoce como patrimonio neto, sí, pero cuenta, porque es una casa. Lo que pasa es que mucha gente, hay una dicotomía entre la casa es un asset, es decir, es un activo o es un pasivo. Si la casa está salda. Hasta que no esté salda no es. No, porque le pertenece al banco. Ajá. O sea que si lo hiciste como una inversión, de todas maneras no va a ser eso que esperamos de una gran inversión hasta que la saldes. Hasta que la saldes y la vendas. Y entonces esa venta te genera a ti un costo que tiene que siempre ser mayor a lo que has invertido a través de los años que la has tenido. En mantenimiento. Sí, porque si no simplemente mensuales, fue un negocio even. Compraste un negocio even. Ahora, cuando se tienen propiedades de inversión, sí, en donde tú rentas y sacas una renta de eso, eso lo contamos como un asset. Ok. Eso lo contamos como... Lo otro también es parte de tu patrimonio, vamos, porque si tiene un valor mayor a lo que debes, ese valor mayor, no te vamos a contar el asset a lo que le vamos a dar el valor menos lo que debe, y esa resta va a ser parte de tu patrimonio. Uh-huh. Pero no la casa completa como si ya lo hubieses vendido, como si ya tuvieses el dinero cash. Así no lo hacemos. Ya. Pero sí es parte de tu patrimonio. Pero lo que sí hay mucha gente que está haciendo ahora, ¿verdad? Es si tú tienes una propiedad que te genera dinero y que se autopaga, eso es completamente un activo. Eso sí entra en tu patrimonio como un activo full. Entonces, muchos actores, obviamente tenemos que mirarnos como lo que somos, cuentapropistas, somos, trabajamos por servicio y somos, yo de por sí soy un negocio, soy una empresa, es una manera rara de verlo, pero es que así es. Yo tengo que pagar, por ejemplo, patente por mí misma. Por eso te digo que nos entonces, tenemos que empezar a ver como pequeños negocios. Como pequeños negocios. Y así tenemos que empezar a manejar. Sí, y cuesta, no, pues yo soy artista y qué sé yo que sí, pero es que así no es como nos ve el gobierno siquiera. O sea, realmente pues tenemos que poner esa mirada en eso. Hay mucha gente que entonces lo que hace, artistas, se ponen un LLC o tienen sus propias compañías. Yo tengo mi compañía, por ejemplo. ¿Qué beneficio o ¿verdad? Pro y contras de utilizar un LLC o una compañía en representación de uno mismo? Siempre las compañías, de alguna forma, en caso de, por ejemplo, de una demanda, el tú tener una compañía te beneficia porque no van directamente contra ti ni contra tus bienes, van contra una compañía, ¿verdad? Pero también te puede dar, en términos contributivos, depende cómo la establezcas, si es una LLC como un S Corporation, todo lo que genere sabes que va a ir a ti como individuo. Eso te puede ofrecer ventajas o ofrecer desventajas de acuerdo a lo que haya generado. Eso siempre yo le digo a la gente que se oriente con su CPA, ¿verdad? ¿Qué me conviene a mí basado en tus planillas? ¿Cuánto tú generas? Tú generas 80,000. De esos 80,000, ¿cuánto tú ingresas? Entonces empiezas a ver qué me conviene. ¿Me conviene esto? Una LLC que pueda incluir dentro de un plan KIO, porque las LLC pueden incluirse dentro de los planes KIO. O sea, tú tienes que empezar a ver cómo te diversificas. Okay. Y muchas de las cosas que no hacemos es mirar, por ejemplo, muchos artistas con los que trabajo tienen planes KIO y empezaron a aportar ahí, pero no los miran, no saben si su portafolio está creciendo. Tienes que mirarlo, porque cuando tú invertiste, que fue hace un montón de tiempo atrás, tú tenías 20, 25, 28, 30 años, tu situación ahora no es la misma, ahora uno tiene que empezar a balancear ese portafolio. Y lo que típicamente sucede, tú te reúnes con alguien, te crean el planquillo y sí, tú sigues aportando ahí, pero nadie le da seguimiento.
tú también te tienes que hacer cargo de eso. Y lo digo porque trabajo con gente, aprender a darle follow-up, por lo menos a la persona que te lo, o a un planificador financiero que te lo pueda ver y te diga, ok, ya tú estás en una edad que esto es lo que te conviene, ¿cómo puedes maximizarlo? ¿Puedes cambiar en términos de estrategia? ¿Qué podemos hacer? Y eso siempre es mirarlo. Yo le digo a los artistas también, ok, si ya tienes plan de retiro, míralo, aprende a mirarlo porque nadie va a velar por ti. Uh-huh. Tú tienes que empezar a decir, ¿cómo crezco esto? ¿Cómo maximizo? Esa persona te hizo un plan a largo plazo en donde te decía, necesitamos tal target, esto es lo que tienes que aportar, porque si no, pues te tienes que reunir con una persona que verdaderamente te diga, ok, esto es lo que tiene, esto es lo que nos falta, así lo vamos a conseguir. Sí, eso es importante porque, para eso yo le pago a alguien que sí, pero uno se tiene que hacer parte. Te tienes que hacer cargo, pero si no terminas como Verónica Ferraioli echándole la culpa al CPA y tú no quieres eso. Entonces, la culpa la va a tener. Eso que acaba de suceder. Es tuya, es tu responsabilidad. Sí, pues claro, al final es tu responsabilidad porque tú le tienes que dar seguimiento a todas tus cosas. Siempre. Mira, se pagaron tanto, mira, mira, aquello se logró tal cosa, se pagó la planilla. Y llevar unos récords de todo eso que viene a ser tu monitoreo, ¿verdad? Porque a la persona que tú le estás pagando, perfecto, pero uno tiene que monitorearlo, sí, ciertamente. Sí, y entonces, otra de las cosas que nos pasa a nosotros, y aquí te voy a hablar como productora, yo soy también productora y es algo que veo. Tú eres muchas cosas, mamita. Pero es bien loco, es un tema que yo estoy segura que a los productores no les va a gustar que uno hable, y es, en Puerto Rico hemos creado la muy mala costumbre de acostumbrar a los artistas a pagarle lo que el productor puede pagarle, y aquí los artistas tienen que empezar a crear unas tarifas basadas en muchas cosas. Eso no lo tenemos en este país. Pero yo pienso que ya los artistas, los músicos, todos los que trabajan en distintas áreas, los vestuaristas, no se pueden conformar con que quien imponga cuánto te vamos a pagar sea el productor. Eso no debe pasar. Yo pienso que tú como artista, tú debes saber, y como cuentapropista, es tu negocio, tú sabes cuánto tú generas. Y si yo sé cuánto yo genero, si un productor me dice, tengo 1,500 para esta producción por 3 funciones, si tú te has establecido unas tarifas que tú sabes lo que tú quieres cobrar, yo pienso que ya es momento en que los actores empiecen a decir, mi tarifa es tal, puedo entender que no la puedas pagar, pero es que esa es mi tarifa. Sí. Yo sé que es un tema bien... Sí, no, pero tienes toda la razón. Es bien complicado, pero quien impone, y ahora se está dando el fenómeno que el artista ahora no solamente se tiene que comprometer a la obra, a los ensayos, sino que también sus redes están incluidas dentro de lo que se supone que tú hagas como actor cuando te ha contratado un productor. Y eso se tiene que empezar a separar porque aquí hay muchos artistas que le pagan a personas por correrle sus redes. Eso es un gasto que el productor tiene que de alguna forma venir a cubrir. Y las redes han crecido tanto y tanto y tanto que ya son un negocio en sí. Es un medio nuevo. Es un medio que tú tienes que empezar también a cobrar. Uh-huh. Y administrar. Y administrarlo. Y entonces son cosas que yo veo en la industria, que yo como productora trato de no hacerlo. Yo, la gente que trabaja con nosotros, de acuerdo a lo que se facture, de alguna forma le digo, mira, en esta actividad me están pagando tanto, te puedo pagar tanto, ¿está bien contigo? Y si me dicen sí o dame un poco más. Siempre es importante que uno le pregunte al actor cuál es tu tarifa. Y ahora que yo trabajo con esto, ¿te has dado cuenta? Sí. Me he dado cuenta que uno no puede partir de la premisa que las tarifas que funcionaban en 1980, estamos en el 2025 y prácticamente son las mismas. Y tú las subes así, ¿verdad? Ya hecho que fulanita está muy cara o caro, pero yo creo que las cosas como están, pero entonces ¿cómo vamos a mejorar? Yo creo que todo el mundo tiene que autoeducarse en ese sentido, porque claro que para el productor ahora le cuesta mucho más alquilar un teatro, todos los costos, claro que sí. Pero también cuando tú eres productor, tú tienes que asumir ese rol, ¿verdad? El riesgo. El riesgo. Uh-huh. Tienes que asumir el riesgo también. Sí, porque nos hemos convertido un poco como en socios, ¿verdad? De la producción. Y no estoy hablando de
de todos los productores, esto es una generalización, pero ocurre muchas veces que uno se siente en esas, es tu responsabilidad, mira, tienes que publicar, como tú bien dices, en las redes sociales, que no es una cosa que puedan hacer de mí, sino que es que tienen que hacerlo. Y lo otro es, pues, el número de funciones, las tarifas, y al final el actor es manejado completamente de afuera, y cuando tú vienes a ver, es un ambiente laboral que no beneficia para nada al artista, para nada. Y yo nos creo convertimos en socios de pérdida. Una de las cosas que funciona en esta industria, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes cuánto un actor de reparto, eso está establecido, tú sabes cuánto cobra, cuál es lo mínimo que puede cobrar y lo máximo, pero son tarifas de las que se hablan. En Puerto Rico, en general, el tema del dinero es un tabú, entonces no lo hablamos. Y yo pienso que al no hablarlo, tú no estableces ese límite para hacerlo accesible a todo el mundo, que todo el mundo se beneficie de esa conversación. Y yo creo que es importante empezar a hablar, productores, directores, actores, libretistas, que los libretistas se les paga, y esto está bien complicado, porque se te paga, bueno, sí, pues tú eres libretista de este show, pero entonces ese show vuelve y se presenta más adelante y hay que ajustarle un par de cosas, y no porque ya el libreto está hecho, no, perdóname, es un libreto que tengo que ajustar, hay que volver a pagar tarifas. Reuso. Y como que esas son conversaciones que no se tienen y que un poco pueden crear resentimientos en el ambiente. Y yo creo que son conversaciones que se tienen que tener para que todo el mundo crezca a la misma vez. Tienes toda la razón, y está en nosotros empezar a establecer eso. De hecho, en el mundo de las locuciones y los doblajes, ¿verdad? Hay un grupo, ¿verdad?, que solemos llamarnos para consultarnos. ¿Cuánto cobraste por esto? Y entonces, para mantener unas tarifas, porque entendemos que es lo justo, ¿no? Eso. Entonces, de la misma forma, debemos tener la confianza los actores de, ven acá, ¿cuánto tú? Sí. Estuve en un proyecto que se hizo y fue tan lindo, fue tan gratificante saber que como grupo logramos el que todos tuviéramos una tarifa justa, porque todos nos comunicamos y dijimos, mira, y eso yo creo que es algo que tenemos que hacer, pero ya. Yo creo que el proyecto más lindo en términos de teatro aquí en Puerto Rico y como que ha sido justo, que han funcionado como una cooperativa, es Teatro Breve. Uh-huh. Si miramos el ejemplo de Teatro Breve, que han funcionado desde hace un montón de años y se han mantenido, es porque su proyecto, como que su plan de negocio es bien de cooperativa, en donde nos damos trabajo todos, donde han crecido, pero han crecido todos a la vez. Y me parece que es lindo porque hay apertura en cuanto tú cobras, hay esa transparencia. Esa comunicación. Y yo pienso que en el arte aquí en Puerto Rico debe empezar a fluir esa comunicación, como te digo, porque va a ser beneficio para todos, tanto para los productores como para los directores, como para saber cuáles son esos parámetros, hasta dónde puedo llegar, me tiro a producir o no me tiro a producir, ya conociendo cuáles son las tarifas, qué es lo que quieren mis actores, porque sí. Claro. ¿Me entiendes? Sí, que porque yo también pienso que es una conversación que se tiene que poder generar. Y tenemos que generarla nosotros, tenemos que, volvemos a lo mismo, hacernos parte. Porque estamos muy, ¿verdad?, a puerta cerrada. Tenemos que hacernos parte, visibilizarnos, comentarlo, comunicarnos. Jessica, esto no es lo único que tú haces. Mucha gente te conoce por las bohemias que hiciste con Silverio a través de Facebook durante la pandemia. Qué lindo. Los shows que haces. Has estado con Haciendo Punto, has estado en bohemias con Aidita Encarnación y con Chuito, Jesús Muñoz y con el propio, obviamente, Silverio. Has participado de obras de teatro, ya lo dijimos, productora. Y hay alguien que, al igual que yo, admira mucho esa diversidad tuya y te quiere hacer esta pregunta. Jessica Delgado, te quiero con mi alma, te quiero con mi corazón. Si yo voy a hablar de ti, yo diría que tú redefines las palabras resiliencia, evolución, desarrollo. Tú redefines esos términos porque desde que yo te conozco, yo te he visto hacer, reinventar. Yo antes no usaba esa palabra, pero si alguien ha podido hacer en la vida cosas
de situaciones que uno no se espera, esa eres tú. ¿Siempre ha sido así? Es mi pregunta. ¿O hubo algún punto de tu vida que te hizo dar ese giro y convertirte en esa persona con esas capacidades maravillosas de resolver lo que sea? Qué bella, Qué linda Aidita pregunta. Encarnación. Qué linda. Pues mira, de repente qué pregunta más increíble, porque de repente puedo pensar, te puedo decir que he sido así. Poca gente sabe sobre mí que hice, que me gané una beca para entrar a la universidad por microbiología, en ciencia. O sea, yo era buenísima en feria científica. De hecho, Jessica, cuando yo no yo le digo a sabía. mis padres que voy a estudiar humanidades e idiomas, fue como que cambiarles el chip, porque yo venía de buenas notas, de extraordinarias notas, de haber estudiado en CROEM, de haber hecho ferias científicas, de que me aceptaran en la universidad y que me dieran una beca pequeña para seguir mis estudios en microbiología. Pues yo trabajaba determinando parámetros hematológicos en palomas sabaneras. Y de repente de venir a eso, pero claro, No esta otra puedo. parte, yo pertenecía al coro cuando era pequeña, yo tocaba instrumentos casi por oído, siempre fui buena con los idiomas y de que si he hecho siempre como que desde cuando soy así, pues yo creo que fíjate, desde que tengo uso de razón, en la universidad me gradué con 2 bachilleratos en drama e idioma. Que siempre he Eso estado no lo sabía buscando tampoco. Que drama había e idiomas en idiomas los dos. también. O sea, yo me eché 5 años en esos dos. ¿Qué Yo hice un idiomas doble hablas? bachillerato. Portugués, súper bien. Lo escribo, lo hablo, todo. Bueno, inglés, obviamente. Italiano, bastante. Francés, yo estudié japonés. El japonés es súper difícil. El japonés lo estudié solamente 1 año, pero siempre los idiomas me apasionaron. Qué Y maravilla. yo creo que esa parte mía de siempre querer estudiar. De hecho, yo me graduó con un máster, un MA en literatura de shakespeariana y práctica contemporánea. Estoy tratando de cómo traduzco lo que hice. Y después me voy a hacer otra maestría con Silverio, que esto es otra cosa que la gente no sabe, en creación literaria. Yo no me acordaba de eso. Yo estuve Entonces- con ustedes cuando, ¿verdad? Estábamos en Entonces, yo radio. siempre he buscado cómo hago muchas cosas Tú tienes quizás 2 a la vez. bachilleratos y 2 maestrías. 2 maestrías, lo único que la de creación literaria, yo no terminé, yo no hice mi tesis, porque yo dije, ya yo tengo mi MA, ya quiero hacer otras cosas. Pero siempre me ha gustado como reeducarme, yo creo que en ese sentido. Y ahora con esto de la planificación financiera, me encuentro que tengo que me apasiona porque puedo apoyar mucha gente. De hecho, te tengo que decir que la mayoría de la gente que yo apoyo son actores. Son actores. Pues Bien claro. loco. Terminé donde empecé y me encanta. Es que creo que nos entiendes porque es que eres artista. Entonces no se da fácilmente el hecho de que casi siempre uno se encuentra con personas que les cuesta poder entender cómo se maneja nuestra profesión. ¿Quién mejor que tú para entenderla y al mismo tiempo tener todos los conocimientos en finanzas? O sea, eres tan importante. Y es bien lindo porque las finanzas es algo tan personal y que cuesta tanto. Y de repente yo encuentro gente abriéndose que yo les doy las gracias porque yo sé, para mí no fue fácil hacerlo y tener que empezar como que de cero para ninguno de los dos, ni para Silverio ni para mí. Pero es un tema tan tabú que de repente poderlo hablar tan abiertamente, el que me muestren todo lo que generan, todo lo que, y que de alguna forma pongan la confianza en mí, te juro, que me ha dado una satisfacción. Esta etapa de mi vida, de verdad ahora, la estoy valorando muchísimo. Te la estás disfrutando. La estoy disfrutando porque siento que puedo hacer la diferencia como nunca antes, pienso. Estos cambios, aparte de lo que les sucedió, como tú misma lo contaste con la quiebra y demás, y sé que tenemos que cerrar ya mismo porque tienes un compromiso, ¿también fue tocado de alguna manera o inspirado por tus experiencias en Camino a Santiago? Cuando nosotros hacemos el Camino de Santiago, de hecho, el mismo día que nos vamos al Camino de Santiago, Silverio tenía una vista
en el tribunal para determinar finalmente si le van a aprobar la quiebra o no. Ese fue un día bien difícil porque yo tuve que irme al aeropuerto sin saber si él iba a montarse en ese avión para hacer el camino. Y el camino para nosotros fue transformador porque en el camino fue que dijimos, ¿sabes qué? Hay que empezar a soltar. Y si esa casa de nuestros sueños ya no sirvió y no vamos a poder recuperarla, no hay forma, vamos a empezar a soltar. Y fue bien lindo porque el camino transformó de alguna forma como nosotros veíamos todo este issue de la quiebra. Y yo te tengo que decir que fue antes y después del camino, porque después del camino nos quitamos como un peso de encima. Es como vamos a entregarlo todo, que sea lo que Dios quiera. Somos felices aún en una casita alquilada, que finalmente terminamos alquilado y fuimos felices en una casa mucho más pequeña, y nos dimos cuenta ahí que vivir con menos era lo que necesitábamos y que eso iba a transformarnos, y de verdad que eso fue un antes y un después. Y no han parado de hacer el camino. Es una actividad que ya tienen grupos y la hacen prácticamente todos los años, ¿verdad? La hacemos casi cada 2 años. En estos últimos 10 años hemos ido 7 veces y lo hicimos como un paid forward. Bien loco, porque el camino hizo tanto por nosotros que siempre decíamos, la gente tiene que experimentar lo que es el camino y las bendiciones que le pueden traer a su vida. Y yo no puedo parar de decirte, gente que ha ido con nosotros, las transformaciones y los milagros que han visto en ese camino. Uh-huh. Qué lindo conversar contigo, Jessica. Me quedaría hablando de mucho más y de arte y también de ti como artista, que estás en proyectos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo tenemos un crucero. Por eso es lo que vi. Con Aidita. Por eso. Con Chuito. Para rememorar lo que fue la pandemia, que es bien loco. Yo no me considero cantante, no me gusta. Yo canto, pero Silverio obviamente me dio esa exposición durante la pandemia que yo al principio para mí era como una vergüenza bien brutal, pero fue lindo. Cantas bello. Fue lindo, y entonces vamos a hacer este crucero por el Caribe, que la vamos a pasar súper bien, con Yosila Torres, Jesús Muñoz, Aidita Encarnación, las 4 bohemias, los que empezamos haciendo bohemia en la pandemia, que se cumplen 5 años ahora, y la queremos celebrar en alta mar. ¡Qué maravilla! Pues ya saben, tienen que entrar a las redes para los eventos artísticos y para toda esta orientación sobre finanzas y demás. Jessica Jess PR. Y todo el que quiera de alguna forma mirar sus finanzas desde otra perspectiva, yo siempre le digo, yo trabajo con la gente por un corto periodo de tiempo, porque mi plan es enseñarte, y ya una vez tú sabes, ya tú lo puedes hacer, y ya al año podemos mirar tu portafolio, al año podemos ver cómo va la cosa. Pero por lo menos darse la oportunidad de que alguien te apoye mirando lo que son tus finanzas, el cómo tú puedes cambiar tu realidad, eso me lo disfruto mucho. Así que si alguno de los que está aquí, de los teatreros maravillosos y de la gente de teatro, quiere que nos sentemos a mirar claro que sí, sus finanzas para lograr ese bienestar, pues aquí estoy con mucha pasión. Nos hace falta. Y si te hacen falta medias, puedes entrar a Entre Medias PR, ahí está la colección. Oye, a Medias PR. A Medias. Pero ¿y por qué yo digo entre medias? Sí, porque entre medias están los pies. Mira, a Medias PR, que me encanta, porque es a medias, ¿verdad? A Medias PR, me encantó la colección de Antonio Martorell, de Andrea. De Adriana Díaz, la tenimesista. Estoy cambiándolo todo hoy para que tú veas. Aquí está bien. La de Silver, tenemos una y nueva. La de Silverio también, una colecciones de medias. Que nos basamos debí tirar más fotos de Bad Bunny para hacer una que se llama Seguimos Aquí, y hay 3 medias, 2 en colaboración con Rogative, que es otra marca boricua, y una completa de a medias que se llama así, Seguimos Aquí. Y se entra así mismo a mediaspr.com y ahí está. Tú eres mucho con demasiado, un all around. ¿Qué no hace esta mujer? Se trata de tener muchos poquitos. Hoy de lo que hemos hablado aquí, como para resumir, es de que cuando nos visualicemos nosotros mismos, nosotros como artistas, primero visualizarnos como que somos nuestra propia empresa. Y si nos vemos como empresa, empezamos a guardar para nosotros mismos, para crear bienestar y para plan de retiro, ¿verdad? Para el futuro.
y poder cumplir con todo, ¿verdad? Porque se puede. El también visualizarnos como gestores, el de que tú tienes control sobre tu trabajo. Así que es bien importante eso. Y maravilloso, y que las experiencias de vida difíciles, complicadas, se pueden transformar en un éxito rotundo, transformar tu vida a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel profesional, como tú lo has logrado, y te felicito, eres digna de admiración y te deseo mucho éxito siempre en el futuro, querida. Tú sabes que te quiero amo mucho, yo a ti también. Gracias por haberme hecho parte de este espacio tan lindo. Para mí un placer, y qué bueno, por fin tuvimos esta conversación de finanzas para los artistas. Espero que les haya sido bien útil. Gracias, Apréndela, de Carlos Muñoz, por las velitas tan bellas. Gracias a Abigail Vargas, porque siempre me pone en línea. Mira, me puso notas y todo, demasiado. con otra emprendedora también, a la medida, y ella que es stylist. Y muchas gracias aquí a los que me reciben en GW5, mi casa, como le digo yo. Así que hasta otro próximo episodio de Por Amor al Arte. Gracias.